Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí en una entrevista más del canal de Carlos Frías. Tengo el honor de presentarles a un amigo muy querido, que hace poquito lo vi y por sus tiempos de trabajo no podía venir y ahorita me dio la oportunidad de entrevistarlo. Es Christopher Vega, un sommelier de clase. Muchas gracias por venir, hermano, a esta entrevista, es tu canal. Gracias a ti por invitarme. No, sabes que aquí es tu casa. Bueno, es casa de mis padres, también es tu casa, hermano. Gracias. Mira, Christopher, antes de empezar con las preguntas del vino, porque yo casi no soy vinero, soy más de agüitas de Batman, pero me gustaría que nos compartieras parte de tu vida, hasta que llegaste a este momento a ser sommelier, hermano. Quisiera ver desde la Ciudad de México. Ajá. ¿Tienes hermanos? Tengo, de sangre, tengo 3 hermanas, soy el único varón, soy el más chico de la familia. Y yo ahorita, mi madre vive en el Estado de México y yo vivo acá en la Ciudad de México. ¿Vive tu papá? No, finado. Híjole, lo siento. No te preocupes. Bueno, ¿y dónde estudiaste? ¿Te gustó la escuela? ¿Cómo fue tu rollo desde chico? La verdad es que el tema de la escuela ha sido un poco complicado. Siempre fui como muy aplicado, iba a colegio. Ajá. Mi mamá me traía en chinga ahí con el tema de la escuela. Pero ya, pues ya creciendo, siendo el único varón, siendo el consentido, siendo el más chico de la casa, pues la verdad. Suele pasar, yo soy también de los chicos, yo no fui el consentido de mi mamá. Y de mis hermanas todavía, aunque luego me dicen mis cosas, pero son su consentido. No, mi hermana la que vive aquí, que hermana Rosa. Ok, y de ahí, pues la verdad es que siempre fui muy bien en la escuela. Ya cuando entré a la secundaria, me ocurrieron como de 3 secundarias o 4, ¿verdad? Somos iguales. Es que no me acuerdo de cuántas. Sí, ya al final terminé en una secundaria pues, de gobierno y eso porque pues, ya nadie me quería aceptar. Me boletinaron un par de veces y pues ya, de ahí a la escuela, después la universidad. Estudié la mitad de la carrera de administración y me salí porque pues, por desmadroso, la verdad. Sí, claro. Llegó uno de mis primos a mi casa. Ajá. Ese día, bueno, a la casa de mi mamá. Ese día se reunieron ahí del tema del 31. Y no me acuerdo bien, fue el 24. Entonces llega uno de mis primos, ellos vivían en Guadalajara. Entonces llegaron, pues el tema del dinero siempre ha sido pues, importante, ¿no? El de traer lana. Y en eso me hicieron como coco wash y pues vente a vivir a Guadalajara y vente y acá estudias y tal. Pues además, pues sabían que mi mamá, como era el consentido, me iba a pagar todo, ¿no? Entonces, pues ese día decidí irme y mi mamá me acuerdo un montón que mi mamá me dijo, donde cruces un pie en esa puerta, chao, ¿no? Órale, te pago, te dijo, pago, si te vas a Guadalajara con tus primos, bye. Sí, olvídate que casi que tienes madre. Sí, te quedaste, ¿no? Sí. ¿Te fuiste? Obviamente. Me fui. Sí, traes de todo volumen, hija, perdón, Sí, no, te preocupes. Me fui, Ajá. Estuve viviendo casi 2 años en Zapotlanejo, Jalisco. O sea, sí te fuiste. Sí, ¿Te sí. valió? ¿Cómo dijo tu mamá? Sí, siempre, la verdad es que siempre he sido bastante insolente. De hecho, mucha gente me conoce en el medio que soy pues bastante insolente. Tengo muchos amigos insolentes. Que no seas así conmigo. Y entonces pues ahí me fui con ellos. Ajá. Estuve un tiempo ahí pues en el tema, porque justo en esa región el Zapotlanejo, Jalisco. Ajá. Es cuna de modas. Ellos, por ejemplo, van súper avanzados y ahorita ya van al menos un año de diferencia. ¿Entonces ya tienen 6G o 5G? No, me refiero al tema de la ropa. Ok, perfecto. Muchos van a Japón, muchos viajan un montón y se traen ropa, se traen modelos, se traen un montón de cosas y confeccionan. Entonces la gente que tiene dinero allá se dedica al tema textil y obviamente vacuno, ¿no? Pero pues en este caso con mis primos me fui como al tema textil, la cuestión de las ventas había sido como importante y de ahí comencé como con mis pininos de las ventas, ¿no? Pues en general, ¿no? Me acuerdo mucho que tenía un tío y me decía que si vendes una piedra, puedes vender lo que sea. Entonces, pues de ahí, ¿no? Comencé con el tema de las ventas y demás.
Me fue bien, pero tuve un pequeño inconveniente ahí pues, por fiesta. Ajá. Que no se te da casi eso. Por fiesta y fue como, pues yo creo que no mi primer encuentro con el tema de los restaurantes y todo, porque yo desde muy niño, me acuerdo mucho que uno de mis tíos, hermano gemelo de mi mamá, en paz descanse, tenían como esta cuestión de un salón de eventos sociales, pues en aquel entonces no era como ahora, ¿no? De vajilla súper elegante, eran más de platos volados, o sea, la gente que tenía mucha lana, pues sí, contrataban el tema de la vajilla, pero realmente no. Entonces me acuerdo mucho que yo desde niño... ¿Platos volados son los de varias piezas? Los desechables. Desechables, sí. En aquel entonces, pues digo, la verdad es que ya tengo algunos años, y me acuerdo mucho que las fiestas eran así, ¿no? De platos volados. Sí, de que te pones tu platos arroz desechables. aquí, tu arroz, tu sopa, tu crema Tu sopa fría. Tu sopa fría de codito y acá tu lomo con salsa roja. Sí, claro, enchilado. Enchilado, es correcto. Y ya, Ajá. y me acuerdo, la verdad es que, digo, ahora no soy tan alto, pero de niño era muy, muy chaparrito, entonces pues era chispa, el ver al chamaquillo por ahí entre las mesas y decía, no, pues a ver, yo te llevo tu plato y dame. Entonces, la verdad es que me iba muy bien porque pues era bastante chistoso el tema de ver al niño recogiendo platos y demás, y pues ganaba buena lana. Ajá. Seguro mi mamá se quedaba con mi lana. Pero bien, ¿no? O sea, y yo creo que esos fueron como de mis primeros encuentros en el tema del restaurante. Y después de Guadalajara, regreso otra vez a la Ciudad de México, pues obviamente ya los privilegios de niño consentido, pues ya se me habían acabado. Claro. O sea, sí me lo cumplió, la verdad es que Sí, yo me fui un montón. Yo me fui con esa idea de pues, el más chico, el morro, el consentido, el todo. El que mi mamá nunca me va a dejar solo y que y regresas y órale. Porque me dijo, no, o sea, no te voy a pagar escuela, no nada. Dije, no, pues sí, yo allá voy a estudiar y trabajar y pues ya sabes, ¿no? El sueño guajiro, ¿no? Sí, el sueño, no americano, pero sí no guajiro. americano, pero guajiro. Pero sí guajiro. Y pues no, la verdad me ganó el dinero, me ganó la fiesta, me ganó un montón de cosas. Y luego ya cuando regresé, pues regresé otra vez. ¿Así? ¿Agachado? ¿Qué? Dice el Chavo del 8 ahí, vuelve el perro arrepentido. Entre las patas. ¿Así? El Chavo del 8 dice eso, yo casi Sí. no vi eso. No es de mi época, yo soy demasiado de... Claro, Sí, de RBD por acá, hermano. Sí. Se me ve. Y ya cuando regresé, pues nada, es que no encontraba trabajo, de nada. Yo quería regresar a las ventas y pues no se pudo. A ver, otra continuamos con eso. Dime de eso del perro, del perro arrepentido del Chavo, otra frase que sepas del Chavo del 8, porque mi sobrina tiene su colección, del Chavo del 8 de todos, ¿verdad? Y entonces, a mí no me gusta mucho, pero dime otra frase del Chavo del 8. Yo tengo un montón de amigos, algunos extranjeros, Ajá. que justo, yo creo que sí ha sido uno de los personajes importantes. No, yo tengo la esposa de un amigo que es brasileña, Sí. y es un saludo a su esposa y a Alejandro Centeno, que dicen que en Brasil es lo máximo, el Chavo del 8, está Luana, un saludo Luana, dice que en Brasil, que es brasileña, dice que en Brasil es lo máximo. Sí, ¿no? La verdad es que sí, yo tengo también un montón de amigos del Chavo del 8, que es como el más conocido. Ajá. Chapulín Colorado y eso, yo sí crecí con esas, a mi mamá tampoco nunca le gustaba, yo sí crecí con esas Pero yo tengo con otra esas hermana más grande caricaturas. que yo, y la ve todavía y se ríe. Sí, la verdad es que tenía como buen humor y tiene como algunas historias padres. O sea, por ejemplo, yo veo ahora como esos ciertos memes o videos, ¿no? Del Chavo del 8, o sea, diciendo cosas importantes, ¿no? Como por ejemplo el de, se me quedó mucho, como el tema de, hay que sacar la basura como de la casa, igual de la mente, ¿no? Porque te daña y te recuerdan esas cosas malas que te han sucedido en la vida. Yo creo que a todos nos ha sucedido algo malo en la vida. O no malo, la verdad es que no sabemos apreciar y dar gracias a Dios o a quien le tenga que dar gracias sobre las cosas malas, porque siempre decimos, putas, es que ya llegué tarde al trabajo y siempre tenemos un pedo, pero al final a lo mejor el retrasarnos en esa llegada nos evitó de un montón de cosas, ¿no? Y recordar eso, solo recordamos como esa parte mala
Y en uno de los episodios del Chavo justo dice eso, ¿no? Que hay que sacar las cosas malas hasta de la cabeza y del corazón y estar chido. Y a mí sí, pues la verdad es que sí me quedó. Ahora vivo como el Chavo del 8 igual. ¿En un barril? En un barril. De vino. Bueno, regresando al tema de hace rato. Bueno, llegaste a México otra vez con tu mami. Obviamente te cerró tus beneficios de lana. ¿Qué hiciste? Pues ahí en Guadalajara entré a un restaurante de comida rápida, comida china, me acuerdo, que pues, la verdad es que hasta ahora de repente lo hago en casa. O sea, me gusta cocinar, tuve como la fortuna de agarrar como un poco el sazón de la abuela, de mi mamá. Órale. De hecho, no sé, entre mis hermanas y yo soy el que mejor cocina. Y me gusta, la verdad es que me gusta cocinar un montón. Y sí pasa, porque Sí. fíjate, ahorita que comentas eso, mi hermana Rosa, la que está aquí con nosotros, la mayor, una de las mayores, no sabía cocinar nada. A pesar de que cuando faltó mi mamá, no sé cómo aprendió. Okay. Y ahora, pozoles, todo, cochinita. Aprendió así como tú dices. Pues ya sabía, yo creo que ya era su don, pero ya como trabajó muy chica, y ya que falleció mi mamá, pues ya tenía que atender a la niña. No, pues ya aprendió a cocinar. Yo aprendí desde muy chico, la verdad es que pues, siempre he estado rodeado de como de esa situación de restaurantes, de comida. Mi madre hace muchos años tenía un pequeño negocio que hacían comida para banquetes, o sea, cocinaban como demasiado, ¿no? Como para mucha gente. Sí. Y pues de ahí, la verdad es que un montón de veces cociné, ya mucho más grande. Me acuerdo que un día le dije, pues que me regalaran la receta del arroz con leche. Órale. Todo el mundo pelea con eso. Y me acuerdo mucho que me decían, entre mi abuela y mi mamá me dijo un día, te va a pasar todo, pues le dije, dame los ingredientes completos, ¿no? Pues así no fue chiste. Y me dijo, te va a pasar la receta completa porque todas las ni la vas a... Hay un ingrediente que no vas a encontrar en la vida. Y yo así, ¿cuál? ¿No? Así, pues, y me levanta la mano y me dice, el sazón. Y yo, puta, la verdad es que sí tiene un montón de razón, ¿no? Porque, digo, ya ahorita pues ya llego, ya le llevo el arroz con leche y me dice, ay, te quedó bien bueno, ¿dónde lo compraste? Pero pues obvio lo hice yo. Ahorita que comentas eso, un día me Amotino, que es un amigo común de nosotros, nos dijo que el sazón no existe. Pues yo creo que tiene razón y no, porque así como hay ciertas cosas en el tema del vino y demás, yo creo que una de las cosas importantes, al menos para mí, que ha sido un tema importante en todo, creo que es el amor. Yo creo que el tema del sazón, el tema de la pasión, en lo que haces, yo creo que se define mucho más como este tema de Estoy totalmente de acuerdo porque eso nos dijo, es el amor que le pones a hacer las cosas. Sí, claro. Eso fue el sazón no existe, tú lo haces con amor. A lo mejor si lo haces de malas dices, como los tamales que decía la abuelita, es que si se pelean se van a amargar los tamales, ¿sí me entiendes? No va a subir la masa. O no va a sumir la masa, algo así. Mi tía hace tamales y me acuerdo un día está bien chido porque me acuerdo un día una historia, no me acuerdo, la verdad es que no sé si era un cumpleaños o si era pues, con el tema del 2 de febrero. Pues todavía no tenemos el nacimiento, por cierto, porque mi sobrina ahí tiene a su bebé. Bueno, no a su bebé, es un niño, Dios, ¿no? Ay, No, está chiquita, ya va a la universidad, por cierto, si quieres te vendo boletos de su oración. No es cierto. La rifa. No. No me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo, pero siempre han sabido hacer tamales. Y ese día, yo creo que llevaban 4 horas haciéndose los tamales, pinches tamales nunca quedaban. Y entonces tenía... ¿Pero habían peleado antes? No sé, cuando nosotros llegamos, pues pensamos que ya estaban los tamales, porque son muy buenos. Y me acuerdo mucho una vecina de mi tía, bastante grosera y como de pueblo y demás, que dijo, agarra un trapo rojo, pégales al bote de los tamales y diles groserías a los hijos de su... Pero así, Sí. cabrón a la señora, ¿no? La verdad. Y mi tía fue como de, no, sí, algo, no sé si peleaste o estabas enojada o alguien movió la mano o te ayudaron a mover la masa. La verdad es que no lo sé, ni me interesa, pero vas a hacer esto. Entonces, pues ahí va. Ya iba mi tía todavía en chanclas, ¿no? Sandalias ahí con su trapo y pues aventadas de madre, ¿no? Y como cuando se te sube el muerto, mientras se te quitan. Después de 4 horas, pues cocían, despega, 20 minutos y ya estaban los tamales. No manches.
Sí, de esas historias así como padres. ¿Qué onda? Sí, no, yo te lo digo porque Que mi madre... ahí llego al acuerdo con Memo, de pues ese no es sazón, ese... No, sí, claro. Historias urbanas. Y de ahí, pues sí, la verdad es que siempre estuve en contacto con la cuestión de la comida. Me acuerdo un montón, ¿no? Que mi papá y eso me daban pruebas de vino. Uno de mis tíos, o sea, mi dosis, Ajá. pues eran unas tapitas. En aquel entonces eran las, pues ahora todavía creo que las corcholatas, ¿no? Sí, las de plástico, ¿no? Las de refresco. Oye. Esa era mi dosis, pues de chiquillo. ¿De vino tinto o del que sea? Pero no, de todo, o sea, me daban de todo. O sea, me decían, por ejemplo, mira, esto es cerveza. Y yo lo probaba y pues en ese entonces no me gustaba y ahora pues ya... Es lo que te decía, era lo que iba yo. El paladar de un niño, el vino siempre le va a saber feo. Sí, como el tema del alcohol y eso es picante, pero yo creo que independientemente de una cuestión de paladar, va mucho con una cuestión de cultura, ¿sabes? Porque en México no tenemos mucho esa cultura de vino, no tenemos esa cultura de comer con alcohol, ¿no? Con alimentos. Y pues yo, por ejemplo, en el restaurante donde trabajo, he tenido algunas familias de otra cultura, unos italianos y unos españoles, y niños desde chiquititos, que les dan un poco de vino con agua y empiezan como todo ese tema, ¿no? Sí, del paladar. Bueno, antes de de entrar al tema del vino, Christopher, nada más tengo una duda. Como dicen en el Facebook, si cuentas tu historia, acábala. ¿Te perdonó tu mamá? No. ¿No? Oh, siento, ya ves. Es un amor esa señora, esa doña, pero no me perdonó nunca. ¿Nunca? Entonces, creo que ya ni lo pregunté. Obviamente pues ya me habla y todo, o sea, normal pues, pero... ¿Ya no te dio nada? No, ya no. Ah, no, pues no te perdono en ese tema. Qué vale mal. Te quisiera hacer unas preguntas, Christopher. Por ser rebelde, ¿ya ves? Sí. Te quisiera unas preguntas que investigamos y pues ahí... Pero abrimos un vino, ¿no? Ok, tú dime. Mira. Dime, a ver, enséñame a ver cómo abrir. Tú enséñame. Yo no sé de vino, yo soy un aldeanazo. A ver. Pues mira, la verdad es que bien, ¿no? Que hayan tenido como el tema de diferentes estilos de vinos. Ajá. Porque en México además también justo por esta cuestión de cultura, casi no se toma vino rosado, hasta como en recientes años, la verdad. Y blanco muy poco, o sea, lo que la mayoría de la gente toma es tinto. Antes que empecemos, hermano, te quiero hacer unas preguntas. Sí. Si yo voy a, no sé, a comer cortes de carnes argentinos, ¿qué vino tengo que tomar? ¿Vino blanco? ¿Qué vino? Para que no me vea tan aldeanazo. Yo no soy mucho de vino, sabes que yo soy más de la agüita de Batman, pero ¿qué puedo para que me vea yo así que, ay, qué onda, ya llegó el youtuber, ¿no? Ni soy youtuber, pero bueno. En México, lamentablemente, o sea, bueno, sí y no. Lamentablemente es que mucha gente que malinforma a los demás, a los clientes, a los amigos, a todo, porque medio sabemos de un poco de las cosas y ya nos sentimos expertazos, ¿no? Voy a entrenar un par de veces al box y ya me siento que le gano al Canelo, o sea, todo ese tipo de cosas, y sucede un montón con el tema del vino. Entonces hay un lema por ahí, ¿no? En el argot, en general, o sea, aunque no te dediques a esta parte, se escucha mucho que es, ¿cuál es el mejor vino? ¿No? Y muchos dicen, pues el mejor vino es el que a ti te gusta. Y sí tienen razón, el mejor vino es el que a ti te gusta, pero la verdad es que el mejor vino es el que a ti te gusta, y yo añadiría, y el que puedes pagar, porque digo, hay un montón de cosas que influyen, ¿no? Entre ellas el probar, y hay cosas que se llaman gustos adquiridos. Entonces tú vas probando un vino, y luego le cambias, y luego le cambias, y te gusta más cuando regresas al primero que probaste ya no te gusta. Entonces ya te volviste más mamón. No es cierto, ¿no? O sea, es ver, yo creo que principalmente una de las cosas que a lo mejor dentro de mí recomendaría sería probar un montón de vino. Y que la gente en México se dejara guiar por la gente que a lo mejor estudió, que le sabe, que lleva mucho más tiempo en el ramo, porque mucha gente está muy casada con ciertos vinos, ¿no? A mí me gusta y no me importa, y me lo como con pato y con carne y con pollo y con todo, y la verdad es que no generan una buena experiencia, pues ya no tanto gastronómica, ¿no? Sino para ti mismo, para una cuestión de paladar.
¿no? Sí. Que la verdad es que creo que es importante. Entonces, ¿cómo puedes elegir o qué vino eliges? Pues primero deberíamos de ver como el tema de pues, cuál es el estilo que te gusta, ¿no? Y qué te gusta. O sea, yo, por ejemplo, después de probar, he tenido la verdad es que la fortuna de juntarme con gente y de trabajar y de colaborar con personas y en lugares que yo creo que he probado vinos que muy poca gente ha probado, ¿no? No por dinero, ojalá me gustaría tener esa cantidad de dinero para comprar ese estilo de vinos, ¿no? Pero he tenido mucha fortuna, un montón de fortuna. Entonces, uno de ellos en uno de los restaurantes que justo cuando yo llegué a la Ciudad de México después de lo de Guadalajara, Okay. me contactaron ahí unos amigos y un tío que ellos trabajaban en un restaurante de tés, ¿no? Bastante famoso en aquel entonces en Polanco, y me dieron una tarjeta que se la dieron a uno de mis tíos y me dijeron, mira, pues ve a este restaurante. Llegó el chavo, la verdad es que bastante bien. Él se llama Diego Arguedas, él trabaja ahorita ahí en La Baja, justo pues, muy cerca de donde está Memo. Uh-huh. Y yo creo que con él aprendí un montón. Él fue mi mentor y fue como que cambió como esta parte y el gusto, ¿no? Y encontrarle yo creo que esa poquita pasión, ¿no? Al tema del vino y en los restaurantes, ¿no? Y de servicio y demás. Entonces, por ejemplo, ahí con ellos en 2 ocasiones probé un vino bastante costoso. Ahora ya hay vinos mucho más caros, ¿no? Que pero es como bastante conocido. Es un vino francés, Petrus se llama. 1985, me acuerdo un montón. Entonces, cuando yo lo probé la primera vez, yo no tenía ese cierto conocimiento de vino y no había probado esa cantidad de vino que debía de haber probado para poder probar ese vino. Okay. Entonces, cuando lo pruebo fue, o sea, yo no voy a pagar 100,000 pesos por una botella, ¿no? ¿Cuestas? En ese entonces costaba eso, ¿no? Ahora hay botellas de 100,000 pesos en tienda y que en el restaurante lo tienes que dar al menos en 250, 260,000 pesos. El vino más caro que he visto, 750,000 pesos, 350,000 pesos. Cosecha. Una botella. Cosecha es una como nomenclatura, digamos, como una como división o segmento que se genera más como en el tema de España para un tema de clasificación de crianza, ¿no? De si tienen barrica, si no tienen barrica, ese es otro tema. Entonces, cuando yo lo probé, sí fue como, puta, no, aunque yo tuviera 100,000 pesos, no lo probaba, ¿no? ¿Por qué es amargo? Okay. Pues es un estilo diferente, la verdad es que yo no lo conocía, es un vino potente, es un vino que casi siempre se van a encontrar con cosechas muy viejas y tiene sedimentos. Los sedimentos son unas partículas como chiquititas, ¿no? Que se sienten en el vino y que mucha gente también es como de, tu vino está malo porque tiene... Y no está malo el vino, es parte de la producción y ellos son así, ¿no? Y ya está. Entonces, después de eso, después de entrar ya al tema de la escuela y de ciertos diplomados y certificaciones y demás, tuve la oportunidad de volverlo a probar, el mismo vino, y ya fue como de, cabrón, wow, ¿no? Y digo, uno de mis vinos favoritos. Es un proceso desde el más bajo, como tú decías, o se puede decir desde el más barato, vas subiendo categorías hasta que llegaste a ese nivel de 100,000 pesos, bueno, del vino, que no sé qué vino sea, y lo volviste a probar y dije, ¿qué onda? Pero que ya sabías cómo probar un vino, ¿no? Me imagino. Sí, ya con conocimiento, con Claro. esa cierta expertise, ¿no? Y demás. Entonces, pues sí, la verdad es que he probado un montón de vinos que sí, definitivamente, independientemente del precio, yo creo que no tan fácilmente los hubiera podido consumir o probar, ¿no? Entonces, pues con ellas tuve la oportunidad y ahora bien. Entonces yo puedo añadir, pues el vino que más te gusta. Digo, el vino, ¿cuál es el mejor vino? Sí, el que más te gusta, pero que puedes pagar. A mí uno de los que más me gusta vale 20,000 pesos. La verdad es que no tengo 20,000 pesos a la semana como para comprarme una botellita, ¿no? Entonces, hay que encontrarle, ¿no? El con tema. Mi paquete de mi agüita de Batman, 256, a veces me cuesta. Está chido. Con mi bolsa de hielo y mi coca de 2 litros. Ahí está mis 20 por ahí. Ahí está la bueno. Y ya, entonces, pues el tema del vino, pues sí hay que elegir más como por la cuestión de lo que vayamos a comer. Uh-huh. Hay como siempre un protocolo, ¿no? La verdad es que bastante antiguo. Ahora muchos de mis compañeros, muchos de mis maestros y demás sommeliers, pues ya concordamos un poco, ¿no? Con el tema de romper ese paradigma. Antes me acuerdo mucho que pues entre mi abuelo y demás, que era más de Bacardí, de destilado que de vino, porque no había como esa cultura de vino en México. Yo me acuerdo, mi primer encuentro con un vino fue Padre Quino,
Y en diciembre en particular, porque pavo. era, exacto, Para el pavo. era para inyectar el pavo, era para inyectar Pregúntales. un montón de cosas, y pues eran las probaditas, ¿no? Te digo, pues en ese entonces pues yo era bastante chico, y era esta cuestión de probar, ¿no? Y me decían, mira, esto es vino, y esto es cerveza, y esto es vodka, y esto es whisky, entonces, y nada de eso me gustaba, ¿no? ¿Y ahora? Ya, ahora fan. y pues chido, ¿no? Entonces, se puede tomar un vino blanco con carne. Ok. O sea, no hay algo en particular que te diga, digo, sí, los blancos vamos como el tema de pescados, pollo, cosas así, rosados como este tipo de a lo mejor una pasta rosa, salmón, cosas así, y los tintos como para carnes, pero la verdad es que muchas veces en el restaurante yo les he hecho maridajes al revés, ¿no? O sea, un tinto para un pescado, para o sea, cosas así, depende mucho como la preparación y el platillo, y qué es lo que vas a elegir. Entonces, También en las carnes, Christopher, es el clérigo. Sí, está ¿no? Yo la verdad es que sí me lo tomo, no, pero nunca me ha gustado. Pero Soy siempre... más de tragos amargos, soy más de tragos de vinos más sequitos. Digo, es un vino mexicano, es un ensamble, la verdad es que pues, no lo conozco, entonces hay que probarlo. Ok, adelante. Pero explícanos cómo se Pues en el tema del restaurante, pues sí hay una cuestión de protocolo como súper importante, ¿no? Que debes de seguir y súper bien parado y obviamente pues no puedes hablar. Y con el tema ahora del COVID, pues bueno, con todas estas cuestiones, ¿no? Pero en casa, pues hay que conseguir un descorchador. Yo, pues por el tema de servicio y a lo que me dedico, pues tengo unos cuantos por ahí. Son como los de batalla. Me ha durado un montón. Y tengo ahí un descorchador que fue de mis primeros descorchadores en la vida. Estoy hablando del 2002 más o menos. Y todavía lo tengo ahí y que la verdad es que casi no lo uso. Tiene un grato recuerdo porque fue como de mis primeros encuentros con el vino. Tuve una novia, no sé si era mi novia o no, ¿verdad? Es que salí con ella y esa sensación, yo me metí al tema del vino, o sea, independientemente como del restaurante, yo me metí más al tema del vino, por esta sensación como de sentimientos y de cómo puedes explicarle a alguien y transmitirle a alguien, ya sea con un platillo o con un vino, porque además pues hay un backup, ¿no? Hay alguien más que lo hace, que no es un sommelier, hay alguien más que hace el vino y nosotros somos como los borrachos, ¿no? Es que nos dedicamos a probar los vinos. Pero me gusta un montón, la verdad es que me apasiona un montón de lo que hago. Y con esta persona empecé a como descubrir ese tipo de cosas, ¿no? Cómo transmitir ciertas cosas. Hubo en ese entonces un despido, ella se fue, ¿no? De acá. Lugar. Y de repente era de, pues prueba este vino, no, pues es dulce y es amargo y esa característica me la relacionó como con ciertos rasgos de mi personalidad, ¿no? Entonces fue como de, híjole, yo ya sabía que se iba a ir, ya en el tercer vino, ya sabía que se iba a ir, porque además era de, prueba esto, este es dulce, ¿verdad? Sí, es dulce. Pues es la parte dulce que tienes y ya pues, me empezó a enrolar. Y ya cuando se fue, pues solamente de las dos, sí, del vino y de ella y ya de ahí seguí y entonces ya fue cuando me metí mucho más en el tema de cómo poder transmitir algo, ¿no? Porque es importante. Está bonito eso que dijo. Está lindo, está chido. Entonces, pues, es importante tener el descorchador, abrirlo en la parte de acá abajo del cuello de la botella. Ajá. Muchos lo abren aquí arriba en la corona. Pues, lo ideal en un restaurante y como por presentación, pues hay que abrirlo acá, ¿no? Yo, la verdad es que no me quiero levantar, pero vamos a abrirlo así. Obviamente no lo tienen que hacer. En un restaurante, pues tampoco veo mucha gente que se lo pone aquí y pues la verdad es que no. Yo veo a alguien así abriéndome mi vino y en ese momento es como de chavo que te Sí, vaya es bien. como de caguama, ¿no? Espérame, pesa tu asador, ¿no? Pues de preferencia es siempre que se vea la etiqueta con el cliente y demás. En casa, pues lo podemos hacer como mucho más light, ¿no? O sea, no hay tanto. Hay que abrir el vino, en la parte en el segundo borde del cuello de la botella. Ok. Y hay que hacer como un par de incisiones. Si no tenemos como esa cierta expertise, ¿no? Esa cierta experiencia, hay que marcarlo un poco. La mayoría de los descorchadores tienen una navaja que es dentada. Traten de no sacarle filo
Muchos a lo mejor viven en barrio peligroso y le sacan piropos. Pero no lo hagan porque se pueden lastimar. Y una de las cosas importantes que generalmente les explico a los clientes y amigos y a los chicos del restaurante, meseros y demás, es cuidar la integridad del cliente y de nosotros. Okay. Todo importa. Entonces, yo tengo que estar frente al cliente con la etiqueta. Ok, ya se cuenta que yo soy. A ver, señor, por favor. Es que me va a dar risa. No, hermano, no pasa nada. Y cuidar, el dedo pulgar siempre va atrás del cuello de la botella, ajá, atrás frente a la, o sea, en paralelo a la navaja, ¿no? Okay. Por cualquier cosa. Un día estuvimos en una cata con un enólogo importante y yo creo que el chico sí afiló su navaja y cuando lo puso aquí, lo hace tan duro y se rebanó el dedo, entonces pues hizo un cagadero, perdón. Se hizo pues, sí, todo un rollo, ¿no? De sangre. Sí. Entonces ahí se echa a perder el vino, se echa a perder un montón de cosas y la verdad es que se nos está padre. Entonces, lo que debemos de hacer es cuidar un poquito como el tema de la seguridad, ¿no? De nosotros. Ok, hermano. Órale. Yo lo sé con un cuchillo de dientes fuertes. Está bien, hay mucha gente que le quita todo, ¿no? O sea, como todo la cápsula, el estaño. Yo no soy de vinito, pero hay que aprender, hermano, que saber de todo. Este se llama, muchos lo conocen como tirabuzón, gusano. Hay que darle, hay para zurdos y para diestros. Okay. Este es para diestro, trae el aguijón del lado derecho, entonces generalmente se pone como las estocadas hacia los toros, como de lado, y luego una pequeña vuelta y lo subimos para que quede pues, prácticamente en medio. Okay. Y el descorchador queda en medio y ya no. Muchas veces sucede porque a lo mejor el corcho es viejo o tienes una añada vieja, todo ese tipo de cosas, pero generalmente así no corremos tanto riesgo de que un corcho se rompa. Okay. Entonces, pues ahí, ¿vale? Lo giramos, no giramos la botella porque muchos giran la botella, no, eso está mal. Hay que girar solamente el descorchador y queda como vuelta y media antes del tope del tirabuzón. Okay. Y que quede hacia allá, porque muchas veces... Hacia acá, pero que quede hacia allá. Que lo levantemos. Okay. Este es un descorchador de 2 pasos. Que lo levantemos hacia arriba. ¿A qué le llamas 2 pasos? El primero, okay, lo bajamos y tiene como una segunda ranura para volverlo a poner en la parte de la botella. Y este es el segundo paso. Okay. Entonces muchos lo abren al revés. Entonces cuando voy a mover un poco la botella, no se ve así, pero muchos lo abren así. Entonces en el restaurante, si tú lo abres así y lo botas, muchas veces sucede como el clásico, ¿no? Y puede que tenga vino y manchas el cliente, entonces ahí tienes que cuidar al cliente, ¿no? Okay. Y lo que tenemos que hacer nosotros generalmente es olerlo. ¿Por qué? Se huele el corcho. ¿Dónde se lo vamos a hacer? Bueno. Porque en el corcho podemos identificar si el vino está en buenas o malas condiciones, ¿no? Generalmente los corchos o vinos de buena calidad traen corchos naturales, ¿no? Independientemente si es de una sola pieza, si es aglomerado, si es comprimido, todo ese tipo de cosas. Pero tenemos que oler el corcho. Entonces el corcho debe de oler a madera, a corcho y a vino. ¿Y así qué te huele? A mí me huele siempre bien. El corcho costa en mano. Pues a vino, huele a vino. Generalmente debe de oler a vino. No hay otra opción. Me acuerdo mucho en una de lo cuento. Se me hizo muy chistoso. Estábamos pues, recién aprendiendo. Gracias, como el tema del vino y ¿Se está dando el 15 o el 10 de propina? No. Dejen. ¿Gustan ustedes? A ver, pásame. Dejen al menos el 15 de eso. Del 15 de sí, hermano. Tiene que ser un comentario porque luego dejan el 10, ¿no? A ver, ¿qué es hiciste? México. Mira, les va a servir un poquito. No sé qué, es que no entiendo yo este rollo. No te dejo el 10 porque ya te hice una otra. A ver, ¿por qué lo hiciste así? Hay que oler el vino, hay que oler el corcho. Generalmente el corcho hay una nota. A mí no me gusta ser tan técnico con estos tecnicismos porque mucha gente no entiende. Entonces trato de hacer generalmente mis catas, capacitaciones, eso.
trato de bajarme un poquito como en el tema del lenguaje, porque creo que es mucho más fácil entenderlo, ¿no? O sea, si les digo, es que tiene un aroma a TCA, y yo decía, este güey que, o sea, y no funciona de esa manera, la gente no se nos queda grabado. Entonces, hay 2 aromas. Bueno, eso es importante, que me gustaría explicarlo y que lo entendieran un poquito. Hay una diferencia entre un aroma y un olor. Los aromas son virtudes, en general de todo. Y los olores son defectos, en general de todo. Entonces, en el tema del vino, cuando un vino no está en buenas condiciones, tiene un olor A. Cuando está en buenas condiciones, tiene un aroma D. Porque generalmente no pasamos y decimos, ay, qué hermoso aroma a patas tienes, ¿no? O sea, es como de, güey, hueles a patas. Ese es un olor. Generalmente los olores son fétidos, son defectos, ¿no? Y los aromas son virtudes. Entonces ahí habría que identificar un poquito como este tema. Entonces, muchos de los corchos huelen a humedad, depende de la región, depende de la uva. Hay un montón de factores. La verdad es que muchas veces me han preguntado qué es lo que influye para que un vino sea de buena calidad o para que pueda costar 100, 300 y 40 pesos, ¿no? O 100 pesos. Y hay un montón de factores. La verdad es que no hay uno en particular que puedas decir, este es el que detona ciertas cosas, ¿no? O sea, nada en general. Es un conjunto de muchas cosas. Entonces, los corchos, hay unos que huelen a humedad, pero es más como una humedad de tierra mojada, de bosque, o sea, rico, lindo, ¿sabes? Y también para eso hay como segmentos. Y hay otra humedad que es como la de no un hongo comestible, ¿no? Sino un hongo como de humedad de baño. Moho, exactamente. Entonces ya cuando huele como a moho, como a cartón mojado, ese que dejas ahí un par de días y se le genera, ese es un olor. Entonces generalmente huelen el corcho, muchos lo tocan y ven que si trae alguna filtración y es como, no sean mamadores, ¿no? La verdad. Bueno, saludos, a ver. Ahora, a ver. Eso sí me gustaría probarlo. La copa es importante. Hay que perdón, Christopher, que te interrumpa, pero es que pues aquí somos las copas de diciembre, hermano. Pero mis hermanas que toman vino y eso, yo no sé ni qué copas. Mis hermanas les gusta mucho el vino. Eso influye un montón. Yo me acuerdo de chico, una de mis hermanas de repente decía, no, yo no tomo Coca-Cola en vaso de plástico. Ya, pinche morra mamona, ¿no? ¿Cómo no? No, es que en vidrio sabe diferente. No es cierto. Ajá. Y la verdad es que sí, o sea, sí influye como el tema del material. Es que no es lo mismo. Ahí te va. Bueno, en mi caso, que soy yo más garnachero. Qué rico. No es comer los mismos tacos de suadero con una coca de 600 de plástico a tomar una de vidrio. La coquita de vidrio. Oh, y así hasta disfrutas, sonzas así medio resaca. Ay, Dios mío, dices, ¿qué onda, no? Qué rico. Sí, o sea, todo lo que comas, quesadillas, tacos, lo que tú quieras, es con una coca de vidrio. No es lo mismo la de 600. Bueno, yo por ejemplo les he cambiado un poco con el tema, ¿eh? Me he ido, obviamente no me bajo, ¿no? O sea, voy en el auto. Salud, les enseño cómo probarlo y cómo hacer las cosas. Pero me he llevado copas y vino en mi auto. A los tacos. Hermano, ¿cómo agarro la copa? Eso sí. Porque yo estoy así como de caguama, ¿no? Después de jugar fútbol y tomas de caguama, ¿no? Pero a ver, dime, ¿cómo lo tomo? Ahorita que te dije salud, ¿cómo tomo la copa? Pues, por tema completamente tú te lo puedes tomar como tú quieras, la verdad, ¿no? O sea, no hay como un tema. Pero sí hay un protocolo de etiqueta, ¿no? Que más que otra cosa. Y sí influye un poco, la verdad es que sí influye un no voy a llegar a un restaurante y ¿qué onda? Hay un montón de clientes, yo tengo un montón de clientes que llegan al restaurante y les vale madre, pero además tienen un montón de lana y es como, chao, ¿no? Y la agarran acá. Lo ideal, que eso es yo creo que es la palabra correcta, lo ideal es tomarlo del tallo de la copa. Okay. ¿No? Generalmente se llama como cáliz, y es el tallo y la base. Entonces, mucha gente lo agarra del tallo, muchos lo agarran así como mamón, pero ¿no? De preferencia háganlo en el tallo. No sé si se han dado cuenta que mucha gente como que lo agita y lo huele. En México, alguien sirve,
y el cliente lo primero que hace es agitarlo, y no Exacto. se debe de agitar. Ok. Cuando vayan en un restaurante, en casa lo pueden hacer, o sea, no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero si van a un restaurante y no conocen el vino y alguien más les recomienda, les ofrece... O el mesero, a ver, ¿qué vino me mesero recomiendas? o algo, Te por- recomiendo dependiendo de este. platillos, hay un montón de factores, Ok. ¿no? También. Lo primero que tienen que hacer es ver el vino Ujú. y olerlo. Verlo. Sin mover la copa, ajá, verlo. Por ejemplo, este es un vino, es un ensamble, o sea, trae varias uvas. No es una cosecha vieja, me parece que es 2019, 2020, 2019. Entonces es un vino brillante, es un vino que se ve translúcido, no tiene como sedimentos, no está turbio. Entonces eso es un factor, tiene un bonito color, como paja. Hay unos vinos que ya cuando ustedes lo ven, eso es un indicador de un vino que está en mal estado. Por ejemplo, en los blancos, Ujú. hay muchos vinos que así son. Pero cuando ves una añada 2019-2020 y el vino está más naranja, o sea, más tirándole hacia un rosado que un blanco, Ujú. ojo, porque a lo mejor ya está en malas condiciones. Los vinos blancos, con el paso del tiempo y pues la edad, ¿no? Todo, porque todo tiene un ciclo. Nace, esto no se reproduce, a menos que el enólogo lo haga, pero tiene un clímax, ¿no? Y de ahí un declive. Todos tenemos así. Entonces, al paso de los años, los vinos blancos ganan color, se vuelven más dorados, se vuelven más ámbar, cosas así. Y los vinos tintos pierden color y se vuelven más color teja, una tonalidad como teja. Y bueno, Los rosados hay que tomárselos pronto. el tinto se vuelve, ¿con qué se vuelve vinagre? A veces dicen eso, yo no sé. Se vuelve vinagre. Pues existe mucho como el tema del ciclo de vida, porque además este es un fermentado, este entra dentro de una bebida fermentada. Ujú. Entonces es un producto vivo al final, ¿no? Los corchos, que son naturales, hacen como esta función de dejar pasar el oxígeno, el aire, y hacen una microoxigenación. Entonces el vino siempre está en evolución, por eso se echan a perder. Ok. Hay algunos otros, por ejemplo, como estos, Ajá. pues de Screw Crab, de taparrosca, que muchos lo hacen por precio, muchos lo hacen porque, o sea, tener un corcho, generalmente como los vinos españoles, italianos, cosas así, franceses de mucha lana, tienen corcho, perdón, de naturales. Entonces cuestan 1, 2 euros, 3 euros, o sea, es caro, hacer un vino es caro, porque además pasa un proceso de mucho tiempo. Cuando tú tienes una vid, una planta de uva, es como los perros, perdón la referencia, pero es como los perros. Tienes que dejar que crezca al menos 7 años. Y después de eso hace como su primer fruto y ese hay que cosechar y chao, ¿no? Y lo utilizan como para hacer vinagre balsámico, para hacer un montón de otras cosas. Y hasta después ya se genera una uva de calidad para vinificación, que es para poder hacer vino. Pero es tardado y además de ahí hay gente que le pone, es un proceso. Y hay gente que le pone barrica, que lo guardan en barrica y la verdad es que es mucha lana. O sea, hacer un vino, la verdad es que no es tan fácil. Hay gente que lo hace porque tiene dinero y a lo mejor no tiene viñedo, o tiene viñedo y no tiene quien lo haga, y compran uva o alquilan a alguien o una bodega, pero la verdad es que es mucha lana. Hacer un vino es mucha lana. Entonces, ya en el restaurante ustedes lo huelen. Aquí tiene que tener un vino, siempre sí o sí, el primer aroma, a fruta, a lo que sea, a fruta. A uva, melón, o sea, dependiendo el estilo de uva o el estilo de vino, encontramos muchos, seguramente me vas a decir, porque mucha gente me dice, es que yo de repente huelo que alguien dice, oh, esto huele a piña. ¿Y cómo meten piña, no, en el vino? No es que le metan piña, al final es parte característica se llaman organolépticas, ¿no? Que son como todas estas partículas que nos generan. Yo lo explico mucho más en el tema de una capacitación, cuando hago capacitaciones. Han visto la película Ratatouille, seguramente, ¿no? Correcto. Entonces, Eguantón, cuando le llevan el plato y huele el platillo, que es el Ratatouille, lo huele y hace un flashback, ¿no? Y se remonta a la niñez y al abuelito. No sé si era el abuelito o la mamá, pero huele y pum, ¿no? Se regresa. Entonces, todos los aromas son recuerdos.
En absoluto, son recuerdos. Tengo un compañero, cuando estábamos en la escuela, nos estaban dando la clase, nos enseñaron, nos llevaron un vino en mal estado para que podamos identificar como entre los aromas y los olores, ¿no? Y probarlo y pues, al final no te hace tanto daño. Y entonces pues lo estábamos oliendo y yo dije, este vino ya no sirve, o sea, mal, ¿no? Está hecho a perder. Tiene un olor particular como de sidra, como de manzana hecha a perder, así medio raro, ¿no? Pero pues obviamente la uva pues, produce muchos aromas, muchísimos aromas. Entonces lo empieza a oler y dice, no mames, huele a chabacano. Y todos así como de, güey, no mames, ¿no? Chabacano, sí, Chabacano. Y entonces de repente, pues siendo el pinche insolente, ¿no? Digo, no, güey, esto huele como a metro chabacano, o sea, está echado a perder, esto no es... No. Y ya, ¿no? El sommelier que nos está dando la clase dijo, no, sí está echado a perder, o sea, no tiene buen aroma. Tiene un olor ni a uno. De la C. Entonces hay que oler y todo es de recuerdos. O sea, en esa película me baso mucho porque todo es de recuerdos. O sea, si yo les digo, otro día en otra cata estaba un sommelier, lo es que es bastante reconocido, y de repente dice, huele a regaliz, y mi compañera de al lado, sí, güey, huele a regaliz, y yo, ¿sabes qué es regaliz? No, entonces ¿por qué dices que sí? O sea, ¿a qué huele? O sea, no porque él diga. Entonces yo generalmente lo que trato de hacer en las catas es que la gente me diga a mí qué es lo que percibe, porque no vamos a oler exactamente lo mismo. Entonces, si yo les digo, lo que trato de hacer es no decirles porque la gente es como más susceptible. Y si yo les digo ahorita, huele a miel, y ustedes lo huelen, van a decir huele a miel. Y en automático huele a miel, porque es una como tipo reprogramación. Entonces lo que trato de hacer es que la gente lo huela. Aroma. Aroma, perdón. Olor, puede tener un olor, la verdad es que no sé. No le van la copa, perdón. Eso es un olor, decía mi abuelita, a choquía, a huevo, es un olor. Sí, así son los vasos cuando hablan bien mal de huevo, pero yo no le encuentro el huevo. ¿Y la profundidad de la botella? ¿Esto de acá? Pues antes, hay un montón de, como entre leyendas y no, sobre el tema de si tenía mayor profundidad era como mejor el vino, ¿no? Ajá. Y no es cierto, la verdad es que se hicieron como este tipo de botellas porque había un tema de filtrado de vino y los sedimentos o las partículas que quedaban de la piel o del ollejo de la uva se van hacia el fondo, entonces casi no tienen contacto con, o las lías que es levadura muerta, y ya, entonces la verdad es que se quedó. Muchos sirven así. Ajá. Yo soy, por ejemplo, de servicio, soy de servir más así, que les se vea más la etiqueta. Hay otros que lo agarran y tapan la etiqueta, no está mal, pero de preferencia que se vea siempre la etiqueta en una cuestión de ¿Por qué decían, bueno, Christopher, que si lo agarras así, la copa, lo calientas el vino y está mal? Sí se calienta, pues al final tenemos una temperatura, claro, corporal, pero tampoco es como, o sea, ni que fuéramos llamas a mí, ¿no? O sea, no es como que lo agarres y ya se calentó y chao. El tema yo importante... Yo lo hice con un ponche, tenía una copa en ponche y no qué rico. Estaba bien frísimo. Estaba frío y dije, lo voy a calentar. El tema importante sí es la temperatura de cómo servimos, porque no es lo mismo que te tomes un vino blanco a 18, 20 grados, que te lo tomes a 10 grados. ¿Sabe feo? Pues sabe diferente. Hay una cuestión de temperatura completamente en el alcohol. Cuando nosotros bajamos la temperatura, es decir, más frío, se inhiben ciertos aromas, se inhiben ciertos sabores en automático. Si le subimos un poquito, pues se expanden y se sienten mucho más. Entonces ya no es agradable ni ninguno de los dos. Los vinos de postre, por ejemplo, que son muy dulces, los tenemos que enfriar un poquito para que no tengan esa sensación de demasiado dulzor y que nos enfade la boca. Hay vinos de postre, ¿no sabes? Sí, hay vinos de postre. Hay vinos blancos, rosados, tintos, espumosos de postre, como para una ocasión especial, para un platillo en particular, pero la verdad es que lo podemos... Va mucho, el tema del maridaje va mucho más con esta cuestión de experimentar. No es tanto, digo, hay que saber un poquito, la verdad, ¿no? Pero yo para mí, mis primeros encuentros, pues siempre era experimentar. Me acuerdo mucho cuando iba a la escuela,
en uno de los maridajes, nos hicieron hacer un maridaje perfecto y un ordinario, ¿no? Entonces, puta, el perfecto a mí me tocó un vino blanco, me acuerdo perfecto, además me encanta ese vino. No sé si puedo decir marcas o no, pero bueno. Sí, es un vino mexicano, se llama Natal, es un Chardonnay con barrica. Es un vino que te da esas notas como mucho de miel, de tostado, de mantequilla, de cosas así. Entonces mi plato perfecto fue un pollo horneado. Ese me lo hizo Memo. Ok. Ese me lo hizo Memo. Me hizo, Tinoco me hizo ese platillo. Me hizo un pollo horneado, pero con la piel crujiente, o sea, crocante. Lo metimos al horno, mantequilla, patatas, las salteamos con un poco de romero, tomillo, una pizca de sal, pimienta y chao, ¿no? Entonces cuando pruebas el pollo con pimienta y patata y el vino blanco con esas notas de mantequilla, pues es el maridaje perfecto, ¿no? O sea, sabe perfecto. Saludos, sabe... Guillermo Tinoco. Te fuiste como las chachas allá en Ensenada. Perro. Y él me hizo un montón de platillos. Un día me hizo un roulade. Son un enrollado de pollo, no, de cerdo, con piel de pollo en un entomatado de guayaba. Está bien loco ese cabrón, pero me fue muy bien, ¿no? Es que me fue bastante bien. Pero en ese tema, o sea, yo empecé a enloquecer. Entonces mi primer platillo fue ese. Y me acuerdo que en mi ordinario yo había comprado 2 botellas de vino, una para probarla en casa y ver como qué es lo que iba a dar, mi platillo y demás, y la otra para llevarme a la escuela. Y puta, no, la verdad es que no encontraba. Y me quedé en mi casa pensando así como de puta, ¿qué voy a dar? ¿No? Algo ordinario, o sea, un platillo, un maridaje ordinario, ¿qué voy a dar? No, y nada, me enfadé, la verdad es que me enfadé. Soy bastante fan de las palomitas y que voy por unas palomitas. Pero o sea, en la pendeja, la verdad es que, o sea, yo creo que como se hacen un montón y se crean un montón de cosas, ¿no? Por error, por alguien. Ajá. Y entonces, pues me hago mis palomitas y yo traía mi copa de vino. Y no más, o sea, agarré una palomita y dije, puta, ¿qué voy a hacer? Y de repente le tomo y fue como de, chinga, a ver. Y ya, ¿no? Y me comí las palomitas y el vino y dije, güey, está chido. Entonces ya cuando yo llegué a la escuela, pues llevo mis platillos y todo, me toca pasar, ¿no? Y presento mi vino a una temperatura, la verdad es que adecuada. En los blancos la temperatura adecuada hay que servir más o menos como los 10-12 grados. Si no tienen un termómetro, pues que esté frío y cuando lo saquen ¿Se empaña? se empaña un poquito y podemos, o sea, pero rápido, porque a veces que se empaña por temperatura, por choque de temperatura. Okay. Que esté frío, o sea, que ustedes lo sientan frío. Ya lo sirvo, la verdad es que temperatura perfecta y tal. Presento mi pollo con los jueces, mis maestros, y pues obviamente, ¿no? Fue como, sí, pues bien, ¿no? O sea, bien. Y me dice, ¿y tu platillo ordinario? Y dije, pues regálame 2 minutitos, ¿no? 3, ¿no? Para no cagarla. Entonces, me meto a la cocina de la escuela. Y pues las palomitas son súper escandalosas, ¿no? Además, ¿a quién no le gustan las palomitas? Que no sé de salud. No sé, no conozco una persona, no, creo que sí, que no le gustan las palomitas, pero no sabe nada de la vida. Y entonces llego y puta, ¿no? Pues empieza a oler todo, el salón donde estábamos empezó a oler a palomitas, a mantequilla, entonces pues todo el mundo, o sea, los empecé a ver así como... De hambre, ¿no? Y uno de los profesores dice, ¿quién hizo palomitas? Y voy entrando yo acá, ¿es en serio, Chris? Y yo, sí, ¿por qué? Ya, pues ñero, ¿no? Y sí. Pruébala. Entonces ya les pongo las palomitas, me dijo, ¿es en serio? Le dije, sí. Dijo, pero tienes que explicar el platillo. Y yo, sí, bueno, o sea, no tengo pedo, ¿no? Entonces empiezan a agarrar las palomitas y le toman al vino y fue como de, güey, estás cabrón. Digo, ¿qué? No, pues yo nervioso, la verdad es que no sabía. Entonces, pues para mí fue arriesgarme. ¿Te gustó a ti? Y dijiste, pues voy a levantarme ese rollo. Y ya, entonces hubo una persona, uno de los jueces, que me acuerdo mucho que dijo, está rico el sabor, pero a mí no me gusta la sensación de esa palomita remojada. Mojada. Claro. Pero pues, le echas chile y se remoja y se sabe igual, ¿no? Y en la escuela, que mucha gente tampoco no le hace y no le disgusta, más bien es como probar un bocado y después el vino y ver como esta sensación, ¿no? ¿A qué sabe? Si nos gana la comida, si nos gana el vino, si nos gana el alcohol, la acidez, todo ese tema, pues hay que probar, ¿no? Y de ahí, pues la verdad es que me hice, pues no famoso,
pero sí como de, güey, a ver qué chingados vas a traer ahora, ¿no? Y entonces ahí yo comencé con el tema de llevar cosas que, pues, que a mí me gustaban. ¿Y quién no tiene unas palomitas, no? O sea, no vas a salir a las 11 de la noche por el super queso así, mamón, y el jamón ibérico, jamón serrano. O sea, no toda la gente tenemos la posibilidad de, ¿no? Y creo que ha sido... Gracias. Como... Oye, está bien, ¿eh? Me supo bien ese Está sabor. rico. Discúlpenme si me trabo, ¿eh? Los que me siguen. Entonces, pues todos yo creo que tenemos unas palomitas, ¿no? Ajá. Y de ahí empecé a hacer maridajes con alitas, con tacos. Me acuerdo un montón que uno de mis vinos, de mis uvas blancas favoritas, yo soy más de vino blanco que de tinto, de mis uvas favoritas, la uva albariño. ¿Esto qué es? Este es un vino blanco, es un ensamble de 3 uvas, es Chardonnay, Chenin Blanc y Colombard. Es que, bueno, no lo había probado, está bueno, es mexicano, del Valle de Ojos Negros, está rico. Salud, hermano, yo no sé de qué me dijiste, pero... Está chido. Sí. O sea, por ejemplo, este un poquito más frío, porque ya ves que pues, le cambió la temperatura. Pero me gusta hasta como para un taquito de chicharrón, pero de ese chicharrón norteño, o sea, que trae carnita y Sí. chingón. Aguacatito, una tortilla de masa comal. azul, de comal, Riquísimo. quesito doble crema, de casa, o sea, realmente no se complica la vida. Más caserón. Unos nopales, que es lo que hace como el contraste de la acidez. Poquito limón, poquita salsa, si es que les gusta. Pues está teniendo un taco placer así, poca madre. Con un vino. Y justo es lo que trato de hacer. Realmente O sea, no restaurante. llegar... bueno, a ver si Sí, me... no sí soy mamón, pero la verdad es que no soy tan presuntuoso. O sea, Sí. ay, yo soy Nacho. No, o sea, pero ya me di cuenta como que tú quieres promover un taco placer con un vino, porque siempre lo tomas con tu cocota o con tu agua de Jamaica, ¿no? O horchata, que normalmente que no me gusta. Pero, o sea, tú quieres inventar otras cosas. Pues no tanto como inventar o descubrir el hilo negro, obviamente no, porque pues ya hay un montón de cosas que existen, ¿no? Yo creo que mi palabra sería experimentar y Experimentemos, arriesgarse, tienes toda la razón. porque tenemos un montón de miedo y lo veo en el restaurante, lo veo con gente allegada a mí que prueben esto y es como, ay no, y prueben, ay no, es que no me gusta, y prueben y es como, Así "Güey, es que así somos, hermano. y a mí me cuesta, porque yo por ejemplo de niño me acuerdo un montón que decía, es que no me gusta eso, pero ahora sí, fui muy mamón. Si allá lo probaste, no, pero no me gusta. Chinga, o sea, ¿cómo? A ver, primero pruébalo y si no te gusta, pues ya está bien, ya no te gustó, pues ya sabes a qué sabe. Entonces yo creo que esa es la parte, al menos para mí, clave de probar y decir, ¿cómo te haces experto? ¿Cómo te haces experto? Como la torta de plátano. La torta. Una de mis tías a veces que comía, yo no sé cómo le gusta eso. A mí me gusta la banana, pero no, así solita. Licuado de, no. No, hay unos que le ponen a la sopa de fideos plátano. Sí, No, ¿sabes qué? Lo más papá de mi riquísimo. abuela, pues descansé. No mi abuela, sino su papá. Se comían las conchas con frijoles. ¡Ay, qué riquísimo! Eso sí, disculpa. Esto es riquísimo. Gracias. ¿No? Soy tu abuelo desde a partir de... Pero la verdad es que en algún momento lo tuve que probar. Y a mí no me gustó, pero hay gente que le fascina, ¿no? Y está Claro. chido. O sea, pero yo creo que el tema, te digo, no es el descubrir o el de reinventar, más bien es como el de arriesgarse y decir, güey, a ver, vamos a probar digo, ya cuando estás en el tema de pruebas y pruebas y pruebas, ubicas un poco como, ¿a qué sabe un chile en nogada? Pues tiene esta nota como entre dulzona, picantica, con nuez y la crema y la granada. Entonces tiene esas notas dulces, ok, va, chido. ¿Con qué lo puedes maridar? Con un tinto que a lo mejor es un poquito más secón, o con un blanco así frutal, o con un rosado. Yo me voy a un rosado, ¿no? Por ejemplo, aunque tenga carne, aunque tenga un montón de cosas, me voy más a un rosado. Y lo podemos hacer, y yo les puedo poner un vino. Si tú me dices, oye Cris, voy a comer pescado, pero no tomo blanco ni rosado, puros tintos, pues te hago un maridaje que vaya un acorde a tu pescado, a la preparación con un vino tinto. O sea, todo se puede hacer. Hemos probado chorizos argentinos con blanco, hemos probado pues, un montón de cosas. O sea, hay que experimentar. Yo creo que si un mensaje puedo dar dentro de un restaurante es que se dejen guiar un poco. Tenemos una muy mala fama, los sommeliers y los meseros, ¿no? De que siempre les queremos encajar el diente y lo más caro. No,
yo soy una de las personas que justo como por mi estilo de ser y de persona, trato de hacer una recomendación con base a tus gustos. Es decir, si tú llegas al restaurante, oye, Cris, mira, voy a comer tal, pero ¿qué me recomiendas? Entonces te pregunto, preguntas obligadas, al menos mías. ¿Cómo te gusta el vino? Porque hay que identificar, yo creo, algo que no sabemos en México es identificar qué nos gusta y qué no nos gusta. Y además no sabemos decir que no, somos bien pendejos. Y miedosos, además. ¿Por qué no? O sea, no sabemos decir que no. O sea, Sí. oye, ¿quieres...? Sí. Sí. Y Aunque ni no te gusta, guste, cabrón. es correcto. Y ni te gusta. Ay, me vale madre. Yo sí, la verdad es que no quiero, gracias, no me gusta. Pues pruébalo, no quiero. Y ya, chao, no pasa nada. Yo soy muy así, pero ya lo probé en algún momento y ya sé que no me gusta. O sea, yo sí ya sé que no me gusta. Entonces, hay que identificar primero, porque además en México y en el restaurante tengo un montón de gente que llega y, joven, me da un vino dulcecito. Y es como, hijo. Como un Sí, merengue, señor, ¿no? claro. Me echaba un merengue dulce, ¿no? Un vino dulcecito. Entonces ya sabes que un vino dulcecito para ellos es... Luego sí soy muy insolente, medio mamón. Y digo, señor, un vino de postre. No, haces dulce. Yo quiero dulcecito, así a chingar. Lo que usted quiere es Es un frutal. anís, ¿no? Lo que usted quiere es frutal. Eso es lo que usted quiere. Y ya, entonces, hay veces que estoy muy de buenas, generalmente, pero es que sí estoy como de... no quiero ni atender, ¿no? Pero, pues es parte del trabajo y eso y tiene que continuar. Entonces, si le pregunto, ¿sí, cómo le gusta? Dulcecito. No tengo dulcecito, tengo frutal. ¿Cómo le gusta? ¿Con cuerpo, sin cuerpo, seco, que se sienta en las encías? Esa es una parte importante, hay que identificar cuál es el estilo de vino que nos gusta. A mí me gustan los vinos astringentes y mucha gente dice, ¿qué es la astringencia? Les voy a explicar rápido qué es la astringencia. Seguramente les pasó, y a mí me pasó un montón de veces, tenía un tío bien mal, que llevaba las uvas a diciembre, que nos decía, pues son sin semilla, y al final traían semilla. Entonces cuando estás en el pedo ahí de comerte De la las campana, uvas y de la de campana, comerse- de ya me pasé por dos, échate. la verdad es que ni te das cuenta. Entonces, una de esas, lo muerdes y mordías la uva y tenía semilla, pepita. Y era como de, güey, no, Entonces, yo siempre tuve un tío, un primo que la verdad es que me pasaba. Y la astringencia es esa sensación de resequedad en las encías, justo cuando muerdes la uva con pepita. Pues ahorita. Esto no lo podemos llamar que tiene astringencia. Sí se me resecó Es más la- como un vino sequito, pero rico. Sí. Pero eso Pero va te más digo, como el no, tema de no. la, Sí, bueno. de la acidez. De la acidez. La acidez, en México también la confundimos. La acidez que conocemos es la de los tacos que nos cayeron mal y tenemos reflujo y ya estamos eructando y mal. Que lo me No, pasó. y la acidez en los vinos es la parte que nos permite seguir tomando, seguir bebiendo y salivando. Esa es la parte importante. La acidez en un vino te permite salivar. Los vinos dulces o de postre también tienen acidez. Entonces, no se espanten si les dicen, tiene buena acidez, porque también me cuesta mucho. Es un vino con poca acidez. Ah, entonces sí lo quiero. Es un vino con acidez presente. Ay, no, porque... Y ya se están imaginando el pinche Pepto Bismol y... Ay, no sé si las Y ya, de patrocinio. no, o sea, no. Pero ya escuchen, seguidores, cómo es un vino con acidez y sin acidez, ¿no? Entonces, hay que identificar cómo nos gusta. El tema de la boca es importante. El otro día estaba... porque también me topo mucho con gente que tiene mucha lana y... Pues, a ver, perdón, son muy mamadores, ¿no? Y es... Oh, huele amargo. Y es como... ¿Para qué huele lo malo? ¿A qué huele el amargo? Y dice, señor, el amargo es un sabor, creo, ¿no? A lo mejor estoy muy pendejo yo, ¿no? Pero... Eres Pero el auténtico, amargo. Eres auténtico. me Pero el gusta. amargo es un sabor, ¿no? Entonces, pues no. ¿Cómo lo distingues? Entonces, regreso como al punto de todos los aromas, todos los colores son recuerdos, Ujú. no hay más. Si yo ahorita en este momento les digo que huele a piña, imagínense una piña así súper rica, de esa piña miel, gordita, chiquitita. Rico. Ya saben a qué huele la miel, Claro. pero ¿cómo me lo identifican? Huele a miel, huele dulce, no es cierto, Ujú. dulce tampoco se huele. Tenemos recuerdo dulce de algo que nosotros olimos previamente. Pero realmente no lo podemos explicar. No podemos explicar los aromas y los olores. Hay un ejercicio, hoy no lo traje, pero háganlo en casa. Compren de estas gomitas, Ahí están, seguidores. compren de estas gomitas de dulce, de las
no sé, de frutas, de las Las que son, Silvers, como las dulcigomas, cosas así, ¿no? Que son como de mucho sabor, mucho aroma. Ujú. Y tápense la nariz. Y cómanse la gomita. Así, cómanse la gomita y empiecen a masticar. Y lo único que les va a saber es dulce. Y cuando se liberan la nariz, aprecian el aroma y el sabor. Es raro, Ok. de verdad que es raro. Cuando nos enfermamos de gripe, siempre decimos, probamos algo y es, no me sabe, no huelo. Pues porque hay un conducto de... Pero sí huele y sí tiene sabor. Solo nosotros tenemos una inhibición por olfato, ¿verdad? Pero ahora preocúpate, no me sabes, no te sabes, tienes COVID. Ya vale madre. No, sí huele todo. Entonces, pasaríamos al tema del rosado, ¿cómo le llaman este? Vino rosado. Hay dos estilos. Te tengo aquí WhatsApp que nos hicieron unas preguntitas, Claro. gente que nos habló, y ya me hizo favor mi sobrino de apuntarlas aquí ahorita para preguntarte, hermano. Y están muy, muy interesadas en tu tema, ¿No quieren más? Yo soy muy... Perdón. Pero este vinito como que ni de vuelo. No sé si... Creo que es vino desodorante, hermano. Porque tú como que no le llego todavía. A mucha gente le duele la cabeza con el vino. Yo no soy de vino, hermano, ¿sabes Ese qué es sé más, yo? ese es más por ciertas propiedades y cosas como naturales, químicas naturales que tienen las uvas, que les duele. Pasamos, ¿no quieres más, hija, Valeria? ¿Tú, Lucia? No, mi hermano, pues es mi Bob. Esta es mi catadora de aquí. Bien. Y entonces, pasamos a las preguntas o Dale, pasamos sí, a sí, esto? sí, sí. Mira, nos pregunta aquí Valeria Frías, ¿qué son las cepas nobles, hermano? Las cepas nobles, bueno, primero que nada, una cepa es una uva. O sea, Ok. para identificar un poquito, porque justo lo que decía al principio, ¿no? La gente mamadora que estudiamos un poquito y que medio sabemos y ya encuentras un tecnicismo y es como de, ¿qué cepa tienes? ¿No? Y tráeme un varietal, y tráeme un blend, y un copage, y es como de, güey, ni sabes. Ahí vamos, porque tengo preguntas de eso. Ah, pero una disculpita. Entonces, pues primero que nada, una cepa es una uva, ¿no? Las uvas Pero, nobles, ajá. las uvas nobles les denominan así Ujú. por ser las uvas como primeras, ¿no? En general del mundo. Entonces, entre ellas está la Cabernet Sauvignon, que extrañamente esa es hija de Cabernet Franc y Sauvignon Blanc, que es una uva blanca. Ok. O sea, es como un hijito ahí de una uva blanca, una uva tinta y sale la Cabernet Sauvignon, pero ahora es una de las uvas tintas más plantadas del mundo, todo el mundo tiene, y entra como de las uvas nobles. Los nobles, por eso le llaman nobles, entonces. Sí. Y me puede decir qué son que nos preguntan aquí, qué son las cepas autóctonas. Las autóctonas son aquellas uvas o estilo, variedades de uva que solamente crecen en una sola región. Como por ejemplo, Italia es uno de los países Ajá. que más uvas autóctonas tiene. Yo creo que anda alrededor de las 1500 uvas autóctonas. O sea que hacen vino, pero solamente lo tienen ellos. O sea, no salen de ahí, no se exportan, no le importa. De no Italia. o sea, solo en Italia. De ahí pues, hay Miles. muchas más. Ok. ¿A qué se les llaman uvas tintas y uvas blancas? Hay varios estilos. Bueno, hay dos estilos. Uvas blancas y uvas tintas. Entre las tintas hay unas que se llaman tintoreras. Que la piel es tinta, es morada, pero además la pulpa es morada. Esas son las tintoreras, en específico es la tempranillo. Es una uva que por dentro la pulpa, pues sí, la pulpa, la carne, es tinta y la piel es tinta. Y hay otras que son tintas, pero solamente por piel, porque cuando le quitas la piel, la uva, la pulpa es blanca. Okay. Entonces, esas son las diferencias. Y las blancas son generalmente verdes, amarillas, algunas con tonalidad gris. Ok. Nos pregunta aquí Carmen Hernández, ¿qué es un enólogo? ¿Qué es un enólogo? El enólogo es la persona que nos ayuda, como en el restaurante, el chef. Ok, es el jefe. Pues no el jefe, Ok. pero pues es como el güey que hace todo. O sea, que es el que le da la materia prima del lugar y él crea algo. Ese es un enólogo. O sea, para que lo entendamos así, un Ok. enólogo es la persona
que nos ayuda a realizar el tema del vino y que también de alguna manera converge con lo que dije al principio de un transmitir algo, ¿no? Porque yo creo que todos los vinos tienen siempre una historia, tienen siempre una raíz. Muchos, a lo mejor la parte de la historia es por lana, ¿no? Porque necesitan lana, tiene viñedo, tiene lo que quieran y pues recuperan. Pero hay gente que hace vinos como con una cierta ideología, una cierta filosofía, como un platillo exactamente igual. Entonces tienes la materia prima que es la uva y algunos otros componentes, ¿no? De fermentación y demás. Sí. Y ellos crean un vino. Okay. Y quieren transmitir algo, su pasión, su amor, la tierra, la uva, el amante, la verdad es que no sé, pero nos transmiten algo. Nos pregunta Juan Calzada, ¿qué es un sommelier? ¿Qué es un sommelier? Pues es el güey que... es la persona... Soy yo, soy yo. El sommelier, hay diferentes estilos de sommelier, Ajá. pero realmente un sommelier es como la persona que nos ayuda, yo creo, o que nos guía. Yo creo que es más como un guía, porque muchas veces digo como educador o como alguien así, es como más pretencioso, ¿no? Como más mamoncillo, ¿no? Sommelier. Yo creo que un sommelier es la guía dentro de un restaurante, dentro de una bodega, dentro de un montón de cosas, que nos ayuda a descubrir primero el estilo, a lo mejor que nos gusta, que no nos gusta, que nos ayuda a cómo elegir un vino para un cierto platillo, que nos ayuda a cómo podemos elegir un vino, porque a lo mejor tampoco ni sabemos, ¿no? Pero hay sommeliers de tés, hay sommeliers de queso, hay sommelier de puro, hay sommelier de destilados, hay sommelier de vinos y pues los aficionados, ¿no? Ok, nos pregunta aquí, ¿cómo se llama? Ok, espérame, es que aquí no entendí yo, hija. Nos pregunta Alejandro González, ¿qué es un buen vino variental? Variental, perdóname, sí, variental. Un vino varietal es de una uva, la que sea. Uvas hay un montón, entre los nombres más comerciales, pues Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Malbec, Carmenère ahora, Merlot, esas cosas así. Okay. Pero un vino varietal es que está hecho de una sola uva. Este no lo podemos llamar varietal porque está hecho de 3. Ok. Este, no sé, no lo conozco. Ah, sí, este es una sola uva, este es un vino varietal, una sola uva. Nos pregunta Javier Vázquez, ¿qué es un blend? Un blend es el ensamble o la mezcla de varias uvas. ¿Qué es un blend o un compage? Coupage, ¿cómo se dice en Francia? Coupage. Coupage. Lo mismo. Lo mismo. Coupage, blend en Estados Unidos y ensamble en México, es lo mismo. Ok. Es una mezcla, no de albañil. No de albañil. Buen tema, ¿eh? Bueno. Perdón, saludos a las albañiles. Nos pregunta Arturo Palencia, ¿qué diferencia hay en un tinto y un blanco? La uva, el color, el sabor, todo, o sea, todo es todo, ¿no? Hay diferentes estilos, entre ellos, por ejemplo, un rosado. Hay 2 estilos de los rosados. Un rosado hecho de... Se pueden hacer los rosados de uvas tintas. Uh-huh. Y hay unos que se llaman claretes. Y los claretes son ensambles que hacen un caldo blanco, un caldo tinto y lo mezclan para hacer un rosado, que se llama claret. Ok. La diferencia entre un blanco y un tinto. Blanco. Ok, ese es correcto. La uva, entonces. Nos pregunta aquí el señor Alejandro Aguirre, ¿qué tipo de cosecha? No entiendo yo. Yo creo que es un tema ya como más de avanzados, o de que tenemos esa cierta no pequeña noción. Yo dije, ¿qué tipo de cosecha? Pues no sé. No sé si afortunado o infortunadamente, es que en España hay una clasificación para una crianza de vino en barrica. Nos preguntan, ¿qué tipo de cosecha? O sea, yo no entiendo. Tú porque sabes. No, pues yo digo cosecha, pues más o menos pasando el verano sale el cacao. Bueno, es que de hecho la mezcle, el elote. Es el grano. El elote pues está riquísimo, pero está bien. Porque si no, decía mi abuelita, a mí debo un elote de granos como agua, porque si no se me caen los dientes. Estamos igual, bro. Yo mis 49 años.
Después. De la cosecha, ocurre una clasificación en España donde por el tiempo, donde se guardan en una barrica, que es un contenedor de madera. Sí, es un barril, ¿no? Como el del chavo, como decía eso. Justamente. Pero hay pues, diferentes maderas, ¿no? La más utilizada o de las más utilizadas es el roble francés y el roble americano, pero más el francés que otra cosa. Okay. Entonces, el tiempo que el vino se guarda en ese contenedor, en España en particular, se le denomina de cierta manera. Esta cosecha, crianza, reserva y gran reserva. Depende el tiempo que estuvo guardado. Pero lamentablemente es ahí donde voy al tema infortunado, que todos confundimos. Entonces ya si ves un cosecha en reserva es como, ay, wow, es un chingo. Y no es cierto, la verdad es que no es cierto. Son vinos costosos como los franceses, no son ni gran reserva ni nada, o sea, no saben cuánto tiempo tiene en la barrica. O sea, sabes cuando ya tienes una cierta noción. Y dices, bueno, la región de Pomerol tiene tantos meses y ya tiene tantas uvas, porque además ni siquiera, no todos podemos ver o leer una etiqueta. Los mexicanos generalmente pues volteas la etiqueta y dices, bueno, variedades de uva, ¿no? Pero un francés, ¿qué uva tiene? No sabes qué uva tiene. Entonces sí hay que entenderlo un poquito como el tema, ¿no? Por eso, insisto, ¿no? hay que dejarnos guiar un poquito, ¿no? El sommelier es justo, es la guía, eso es lo que yo voy, es la guía de, pues, ¿no? Medio le sabes, medio no le sabes, tienes un cierto gusto, somos aficionados, ¿no? Nos encanta o no, o queremos hoy experimentar, bueno, casi siempre me como mi pollo rostizado con una coquita, pero hoy me voy a poner mi pollo rostizado con un vino y dices, güey, mamador. Nos pregunta Miguel Monreal, ¿qué cantidad de vino debo catar? No entiendo eso. Pues para catar, para probar, yo creo que la cantidad correcta sería algo así, porque realmente lo que tenemos que hacer es probar. En el restaurante, cuando les servimos un poco de vino, lo que hacemos es para que identifiquen si el vino está en buenas o malas condiciones, porque todos los vinos son buenos. Yo siempre he dicho, soy de las personas que siempre les dice que los vinos, todos son buenos, pero hay un propósito, ¿no? Hay vinos muy económicos que la gente no quiere gastar porque no les sabe y les da miedo, ¿no? Entonces van como al básico, cuesta 100 pesitos, ¿no? Y está bien. Ese para mí, al menos, está poca madre para hacer un clericot. Digo, a mí no me gusta, pero he hecho clericot, ¿no? Para mi madre, mis hermanas, no sé, ¿no? Una amiga, algo. Y les gusta, y dices, bueno, ya está. No me voy a gastar un vino de 3,000, 4,000 pesos para un clericot, para ponerle frutita y agua y refresquito, ¿no? O sea, justo, es un propósito. Ese vino está espectacular para cocinar. Regreso al tema inicial, que es un gusto adquirido. Entonces vas probando, y ya cuando regresas, ya no me gustó. Ok. Entonces, pues... Lo que pregunta aquí creo que es mi sobrino, Bruno Frías. ¿Me puedes dar algún consejo con el que me pueda fingir que soy un gran conocedor de vino? O sea, como yo te dijera ahorita, ¿sabes qué? Oye, voy a ir a comer, no sé, no X, restaurante caro, ahí en Polanco, pero para que me digan, no, este sí sabe de vinos, ¿qué puedo hacer? La verdad es que mi mejor consejo, bueno, más bien ni siquiera consejo, mi mejor opinión tendría que ser, Nel, sean ustedes, o si no saben, no saben, y ya está. Si saben, saben. Porque me he encontrado un montón de personas que llegan y, ay, este vino, no sé qué. Y yo como soy un verdadero hijito. ¿De qué? De la chingada. Soy muy insolente, sí, soy muy hijo de puta. Perdón, mi mamá, pero, o sea, sí de repente, sí los veo que están así, mamadores. No, para que tu mamá se enoje, dile lentritas. Me sé varias. Soy un idiotita. Sí. Perdón, mamá. Me he encontrado un montón de personas que llegan y quieren... Digo, entiendo el punto, pero cuando el güey es a toda madre, o sea, cuando el cliente es a toda madre y quiere quedar bien con alguien, te das cuenta. O sea, yo me doy cuenta, cuando el güey quiere quedar bien con la chica o con alguien, entre que medio siente que sabe y no sabe, yo le ayudo. Porque ese tipo de personas me gusta. Porque además le echas la mano y te das cuenta, ¿no? Automático te das cuenta, ¿no? O sea, si es mucho, ves el reloj, porque además funcionamos así, lamentablemente es que funcionamos así, pues ves el reloj, ves los zapatos, ves está como viene vestido.
ay, los ves medio romanticones y tal, el güey la viene a conquistar, o vienen de O sea, te das de cuenta. aniversario, pero en automático, eso, ¿Sí? eso es rápido. O sea, Oye, eso se si yo genera. voy con alguien y que, ¿qué onda que lo acabo de conocer? A este le gusta el Bacardi. Ok, hermano, ya sabes. Y no por menospreciar, yo soy fan del Bacardi, es que me encanta el Bacardi. Sí. Soy fan, o sea, fan. O sea, un montón Agüita de de gente. vampiro, como toda la banda. Pero a ver, Juguito de murciélago. juguito de boguita de murciélago. Me pregunta Arturo Brito, alias el Aquaman, ¿qué es un maridaje? Un maridaje es lo que les comentaba, que es. Viene así como de un vocablo de matrimonio, de dos, de personas, de maridar, de complementar. Entonces, la parte del maridaje siempre es mucho de un platillo, un vino en particular. Tú lo mencionaste, unos buenos tacos con una coca es un buen maridaje. ¿Por qué? Porque no nos gana la coca, porque no nos gana la grasa o el sabor del taco. Y la parte de del gas, debo decir, la gaseosa, del gas, nos ayuda como a liberar un poco el tema de la grasa. Entonces, funciona exactamente lo mismo que en un vino. Un maridaje es eso: tener un platillo, tener un vino y acomodarlos. Mi hermana tiene una duda y me dijo, pregúntale esto. Y también tengo una pregunta de mi sobrina Valeria. ¿Cómo elegir, mi hermana Lucía dice, ¿cómo elegir un vino en un supermercado? ¿No? ¿Cómo elegir un vino en un supermercado? Primero hay que elegir, si ya tienen establecido cuál es el estilo que les gusta, Ajá. algo que les recomiendo a mis amigos, clientes, es que vean como la bodega. La bodega nos dice un montón de cosas. Aunque no sepamos de vino. Ok, hay supermercados que tienen cava, ¿eh? Sí, claro. Y Hasta un que está acá abajo en Altavista. Sí. Hay varios, y hay varias tiendas de conveniencia que pues, tienen hasta sommelier, ¿no? Ok. No, o sea, el sommelier no solo es como de restaurante, de bodega, también es de autoservicio y un montón de cosas. Sí, te Entonces, vi con tu cintita cuando empezaste ahí en su mesa. ¿te acuerdas? Sí. Entonces, ¿cómo elegir un vino en un supermercado? Váyanse mucho como el tema de la bodega. La bodega generalmente son como los nombres que vienen aquí, ¿no? Sácanos por ahí, hermano. Pues yo Montchanic o... no le encontré sabor, pero tú dices que está chido. Está sabor. No, date. No más. Todo para ti. Casi no soy de bien, hermano. Nada más de consagrar y eso los domingos. Ahorita no, No, sábado. te creo, claro. Sí. La hostia. Claro. Hostia. Entonces, vean la bodega, por ejemplo, esta de acá pues, trae una marca, A ver, hermano, ayúdame con este, por favor. son como de ciertas marcas. Gracias. Ajá. Y les digo que vean la bodega porque las bodegas tienen como diferentes estilos de vino y de precio. Entonces, si ustedes ven una bodega que tiene un vino de 100 pesos, uno de 200, uno de 500, uno de 1000, puede que sea un gran vino, porque tienen diferentes calidades. Cuando ven una sola bodega o una sola botella que tiene una sola etiqueta, son un montón de uvas, pero una sola etiqueta, Aprende, dices, hija, que puta. tienes eso. ¿Tú? sabes en automático que es un vino que Ujú. de muy mal pelo o de medio pelo, si acaso, dependiendo del precio, pero ahí sí influye como el tema del precio, Ujú. y es como de, chao. ¿No? Me dice mi sobrina Valeria, que está aquí, que me está ayudando, ¿qué estilo de vino debo elegir? O sea, yo creo que, pero no sé si se refiere a elegir en un platillo o elegir en una cena, ¿o a qué te referías? O elegir hasta para un regalo. Me he encontrado gente que hay, Claro. hay que elegir Para un regalo creo que lo quería por el 14 de febrero. Eso. Mira, insisto, hay que ver, lo primero que tenemos que ver es nuestro presupuesto. Yo comencé... Más o menos le va bien, ¿eh? Porque ya, pues, me ayudan. Bien, entonces, ahí invítame. Hay que ver definitivamente cuánto es lo que nos queremos gastar. Porque además influye un montón eso. O sea, no es cuánto traigas o cuánto ganes. Es cuánto te quieres gastar. Yo soy de las personas, inicialmente, justo con el tema como de estas personas influyentes en la vida, en mi vida, yo me acuerdo un montón que, pues, obviamente, no sé, tenía 200 pesos, ¿no? Y comenzaba comprando vinos muy baratos, de 80 pesos. Entonces decía, güey, pues al menos me alcanza para 3, ¿no? Claro. O para 2. Entonces decía, bueno, va, y ya los probaba, ¿no? Entonces llegó un momento en la vida donde yo, sin ir a la escuela de esta cuestión de vinos y demás,
me puse a buscar en internet los nombres de las uvas y entonces anotaba en un papelito todos los nombres de uvas y los ponía como una tómbola. Pero No, ¿qué tómbola? ¿Qué chica? Era una bolsa. Sí, pero ibas a un café internet o te sientas. No. Pues, No, pero es que en aquel entonces... Tu mamá te dejó sin nada. No, pero por eso te estoy preguntando, hermano, no es por otra cosa, ¿eh? Pues, o sea, digo, tampoco Si no te doy mi estoy favorito. tan viejo. O sea, sí, pero existía ya los celulares, eso ya estaba un poco de chingas. Le echabas 30 pesos tú. Sí, me Tú, recarga. día. Me recarga. Entonces, de ahí pues, buscaba los nombres de las uvas. O sea, pero estoy diciendo ya muy grande. O sea, Yo bueno, tengo no una- muy grande, sino te estoy hablando del 2000. O Christopher, sea, ya en el 2000 ya American Pie ya... yo tengo una uva, se llama Lourdes. Es que así dicen mis hermanas uva. A mi hermana Lourdes. Pero no se puede hacer vino, imagínate. Sí, y le gusta, pero ¿sabes qué? Antes le gustaba el vino, ahora le gusta el mezcal, creo, ¿no? Sí. Ahora el mezcal. Bueno, está bien, no toma mucho, pero bueno. Sí, continuemos. Entonces, ya no me acuerdo que estamos Estamos hablando del estilo del vino que Ah, debes sí, elegir. que debes elegir. Bueno, primero que nada debes de elegir pues, cuánto quieres gastar. Regreso, ¿no? El tema, yo me gastaba primero estos 80 pesitos, me compraba dos, pues eran más botellas, ¿no? Pero va subiendo y de repente pues sacaba un nombre de una uva tal. Sí, y con tu iba, tómbola o la bolsa que decías. e iba y decía, bueno, órale, esta uva no trae vinos baratos, trae vinos caros. Entonces, con los mismos 200 decía, bueno, me voy a comprar dos, ahora dos de 100. Ya en tres. Y después era de, no, bueno, ahora me voy a comprar uno de 150. Ajá. Y ya no me va a alcanzar. Entonces, compraba un pancito, un bolillo. ¿No? Y de ahí, o unos chetos. No se pases de chetos. Y de ahí... Ahora sí que te Están pasas chidos, de cheto. están chidos. Y de ahí Están pues, ya chidos, después dice. compraba uno de 200 pesos. Entonces ahí justo conocí como el tema de los gustos adquiridos. Y ya cuando ya decía, güey, el de 80 pesos ya no quiero, ya no me gusta. Entonces ahí subí mi presupuesto. O sea, no era por si me alcanzaba o no me alcanzaba. Subí mi presupuesto porque era lo que quería gastar. Entonces de 500 otra vez volví a comprar vinos de 150. Entonces me alcanzaba para 3 vinos de 150 con 500 pesos. Perdón, Y hermano. después de 250, y y ya ya 300, tu 350, después era de 500 y empieza a subir. Entonces, ¿cómo quieres elegir un vino? ¿Cuánto quieres gastar? Y sobre eso decir, bueno, a mí me gustan frutales, porque ya aprendimos a identificar si es un tema dulce o es un tema frutal, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú qué consejo le darías a mi sobrina que va conociendo a este chavo? De 14, a lo mejor no son novios, porque no me ha dicho. Pero yo más o menos creo que me imagino. Pero, ¿qué consejo le ¿De darías? 14? Entonces, no beban, no mames. No. O sea, ¿qué consejo le darías de regalo de 14? No, de Ah. 14 yo también le daría un consejo. Pero que, pues, no gastes mucho. Si lo vas conociendo, aguanta. A ver. No es cierto, gasten, pero no en la otra persona, gasten en ustedes. Yo soy una de las personas que la verdad es que muchas veces prefiero ir a un lugar, a X lugar, un restaurante, los tacos, lo que sea, y consentirme yo y después de ahí decir, ¿cuánto me gasté en la cuenta? ¿2,000, 3,000 pesos? No puedo gastar más en alguien más. Porque si yo mismo no me lo doy, no le puedo, no, que estaría yo mal de ese tema, ¿no? Entonces no puedo gastar más de lo que yo me doy a mí mismo. Entonces, gasten, pero en ustedes. Porque además tú también lo vas a disfrutar, no es como se lo vas a dar a él, o sea, al final es como... Se lo van a compartir los dos. Yo también lo quiero probar. Y compra pensando en ti, obviamente. No, en tu gusto, porque además es tu lana, y pensando, es como de, ay, mira, te compré este vino, vamos a probarlo porque lo quiero probar con esta ensalada. Entonces es como de, güey, no lo compraste para él, lo compraste para ti, la ensalada que te gusta además, ¿no? Entonces siempre hay que hacer las cosas como para eso, o sea, sí gasten. Hay otro dicho, un lema, la verdad es que no me acuerdo quién me lo dijo, lo escuché por ahí, que decía que la vida es muy corta para tomar mal vino, entonces, no, es que sí es cierto, gasten en una feria. Si les gusta el Bacardí como a mí, gástense su promoción Del Oxxo. del Oxxo. Oxxo. Está chido, o sea, está chido, es para una peda. A mí me gusta un montón el ron, o sea, ya entre los destilados. Hermano, te voy a decir algo. Tú sabes que somos generación Timbiriche. Bueno, tú eres como de... Backstreet Boys para acá. Sí, ok. Pero pues nos juntamos, pues, lo que es Guillermo Tino, como que tengo el placer de conocerte por el Christopher. Somos
Badminton. Y ahí viene Camacho la próxima semana, no sé si lo conozcas. Sí. Un chef Camacho, ya me sacó la que tiene mucho trabajo y todo, ya sabes, sabía que venías. Y que también buena persona, un saludo Camacho. Y cerramos estas preguntas porque la gente lo preguntó y por mi familia lo preguntó, o sea, porque les gusta el vino. O sea, yo soy el único corriente, como dice mi hermano, que tomo Bacardí blanco. Hace poco yo no estaba, yo estaba trabajando, mi hermano llegó. A ver, deja ver qué siente Carlos. O sea, ¿A qué sabe? ¿a qué sabe lo que toma él? O sea, por favor, ¿qué sabe mi agüita de Batman, hermano? Es una elixir de vida. Mírame, siénteme, soy cuestión de tiempo. Oye, ¿quién nos puede dar una explicación rápida? Porque el tiempo se nos está yendo. Está interesantísima la plática y o sea, el tiempo no importa. Pero para que la gente que nos visita y que son suscriptores disfruten el momento. Explícame el vino que prosigue, hermano, que no echamos uno. Por cierto, salud. Pues, salud. No sé, quiero probarlo, vamos a probarlo. No lo conozco tampoco. Pues, Alguien me ha dicho, o sea, como ese tema de un vino barato, un vino caro, un vino que tomas yo. Pues, pues un no sé consejo que yo les puedo dar, ese creo que sí sería mi consejo que les puedo dar. Prueben, no pasa nada. Inviertan en una feria. O sea, primero igual o sea, 100 pesos, está chido. 150, 150. ya sabe el precio. Está la etiqueta, yo creo. Ah, ¿no? No, mi hermana me hizo el favor de comprármelos. Están increíbles, tú puedes. Yo también, Pero mi sobrina compró uno bien rico. La otra vez que vino otra entrevista, no de sommelier, pero vino una amiga que lo sabe bien y compró uno bien rico. Me hizo el favor. Órale, hermano. Híjole, discúlpenme si me trago o algo, pues por disculpa de Christopher. A mí el vino. Oye, qué me padre hace se ve. romántico. Oye, la luz se ve así como unos destellos de amor. El vino se te hace romántico, por supuesto. ¿Verdad que sí? El vino es Ya te amor, estoy el viendo vino con es. amor, hermano. El vino. Ya, disculpa. Qué suerte que traemos su. Sí, qué bueno que tenemos nuestra sana distancia. El vino es romántico, por supuesto, porque además pues trae este tema Tienes que- del vinito y el Échamelo. queso y la pareja. A ver, hermano, ¿cómo hacerlo? Sí, viene a ver. Señorita, pásale, por favor, pásale. Reconozcan a mi sobrina Valeria. Bueno, ya viene mi hermana Norma Lucía. Norma Luz dirán por ahí. Te le falta un poquito de bajarle la temperatura, pero lo probamos, no pasa ¿Está nada. frío? ¿Está No, caliente? está caliente. Bajarle la temperatura, perdón. Pero bueno, ya estamos aquí. Qué interesante plática, hermano. Yo he visto muchos entonces que toman vino. Pero yo he visto muchos que toman vino, pero le echan una estopa. Faroleros así como tú. Eso ya nos vino, no le hagan caso. No, Eso no es vino. Oye, Vino, dicen por ahí, que es el único arte bebible. Es el único arte bebible. buena frase de tu tierra. Vino es el único parte, lo voy a subir. Sí, pues Porque aquí arte, vino. arte. ¿A qué vino? ¿A ese qué es- veniste, sommelier? No tomar ¿Qué vino. Es correcto, hermano. Si El no, que, ¿qué vino? el que este mundo vino y no toma vino, ¿a qué chingados vino? Es correcto. Sí, de Cantinflas. Hace rato estaba ahí desayunando y estaba una película de Cantinflas, hermano. Yo nunca le tomo atención, pero no sé, me agarraron mis minutos de yoga o algo, de mis minutos. Entonces escuché que le dijo una persona, tú eres el 777. Y dice, y comenta Cantinflas, sí, pero no me gusta ese número porque es como número telefónico y ahorita estoy ocupado. O sea, fíjate todo. Sí, entiendes. Y me reí, yo no me gustan, ¿eh? A mí las de Tintán sí, pero esas... Tinta me gusta, Cantinflas no soy tan fan, porque Yo además, tampoco. además crecí ñeramente con películas de Polo Polo, Alfonso Sayas y esas Cosas cosas. quería, los veías de noche, ¿no? Sí, el Y tú amor ahí, y... así en no, tu casa. Soy, ¡Ay! soy muy... El de Ellen Page, ¿no? Sí. Sí, te entiendo. Entonces, no. Consejo, prueben, tomen vino, atrévanse. O sea, cambien el estigma de una coca, un agua, cosas Pero así. yo te decía que para mí el vino es romántico. El vino Cuando es me un... invitas es y te digo, te voy a invitar un vino. Te puedo decir una cosa el vino, romántica. el vino es romance, el vino es amor, el vino es pasión, es Sí, un montón. Porque además les voy a decir una cosa. El champán, que es un vino de burbujas, en particular en las mujeres,
tiene un efecto Sí, como los camarones, ¿no? Dicen por ahí. afrodisíaco un poco Afrodisíaco. así, como... Sí, sí, como que qué onda, ¿no? O sea, de hecho Pues, me vino y Sí. el poder de Cristo te obliga. Ya cuando toma la última gota, ¿no? Sí. Pero sí. O sea, los hombres también, pero más en las mujeres. Sí, yo la verdad por eso no me gusta. Por eso cuando voy a misa no tomo vino, porque si no veo puras así. Me da curiosidad que traen abajo las personas que traen aquí. ¿Qué tenía este vino? Oye, ¿qué me diste? ¿Qué le Yo no dieron? tomo vino, hermano. Pero bueno, ¿qué consejo nos puedes dar para ya terminar la entrevista? Y te agradezco mucho por estar aquí. Y Gracias a ustedes. Gracias a... Te conocí gracias al chef Guillermo Tinoco y te agradezco mucho pues, que estuvimos aquí en su entrevista. ¿Cómo nos pasamos? ¿Qué tal cantabas, hermano? La verdad es que ya no me acuerdo. Ah, sí, y tu TikTok. Dime tus redes sociales para que te sigan, para que te pregunten, hermano. No. Iba a ser. La verdad es que me he tardado un montón. Me he hecho súper güey con el tema del canal de YouTube. Porque justo quería dar como este tipo de consejos, pero mucho más light, ¿no? Como de esta cuestión de vino. Muchos me conocen como el sommelier insolente o sommelier insolente de toda la vida. Pues, la verdad es que ¿Insolente arroba o así? No. Así. No digo, así me conocen. Facebook lo utilizo nada más como para echar desmadre. Instagram para subir mucho. Pero dime, ¿cómo? Para que te sigan, te pregunto. Pues en Instagram me conocen como pues, normal, Chris Vega, CRISS-Vega-. En TikTok he estado haciendo... No, de verdad luego me haces, te lo juro, no tengo sueño y te veo, pero está bien. Ahí sí estoy como zombie insolente. Ujú. Y el que sí quiero hacer en forma es YouTube, ya después igual me ayudas. Sí, Te hermano, vi que no te tienes un montón de preocupes. seguidores y de visitas y un montón de cosas. 18,000 llegamos esta semana, 18,200 y fracción X. Órale, cool. En Y voy a países hacer... diferentes, España, Colombia, ¿qué más? España, Colombia, Estados Unidos tenemos más, el 8%. Ahí vamos. A mí yo no me interesa el dinero que me monetice YouTube. Yo lo hago de corazón, hermano. Y si sale por dinero, era para Ese es ayudar a la por gente. añadiduría. Está bien. Es Gracias. para la casa de Jesús. Sí, ¿Verdad, para- Jesús? sí. Sí. Para sus diezmos de mis sobrinos, que me ayuden para pagar producción, hermano, que no tengo presupuesto ahorita, que estamos peligrosos, cambio de gobierno. Pero dime, entonces ya es Facebook y ya próximamente vas a tener tu canal de YouTube. Ajá, o sea, para dar estos consejos como de vino, de cómo agarrar una copa, cómo escuchar, Ujú. cómo elegir, o sea, todo ese tipo de cosas, pero mucho más light, mucho más casual, ¿Ok? porque al final creo que la gente entiende mucho mejor así, creo que es mucho más fácil hacer las cosas Sí, más... que no ser así de medio. Además pues es mi personalidad y es completamente yo, es decir... Es auténtico, ¿eres auténtico? Voy a pues, aventarme uno que otro chistecín por ahí, ¿no? Sí. Muchas malas palabras. Si no les gustan las malas palabras, no me vean jamás en la vida porque soy muy mal hablado. Ya me han regañado un montón de veces. Pero fuiste el primero que inauguraste porque este canal nunca se me han dicho, pero está bien, hermano. Una disculpita. Yo también, no te preocupes, es tu canal y este es para toda la familia, con todo respeto. Bueno, les agradezco mucho a ustedes. Síganse suscribiendo, está bien bonito. O sea, vamos cambiando el tema y vamos viendo diferentes cosas, como cuando empezamos, porque no soy profesional, pero vamos empezando con otro tipo de personas que tienen otra experiencia en vinos y eso. Te agradezco mucho, Christopher. Un placer. Y te agradezco y veanlo al ratito, ya lo subimos, nos editamos video y lo subimos. Muchas gracias y sigan suscribiendo y gracias a todos. Buenas noches Tomen vino. y tomen vino.